¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de miércoles. Ya hemos empezado a notar el frío. Lamentablemente no hemos visto una nube ni la vamos a ver en los próximos días. Y en la jornada de hoy, la actualidad, al margen de la inevitable amnistía hoy con el capítulo de internacionalización en el Parlamento de Bruselas, la actualidad, como le decíamos, hoy viene marcada, como toda esta semana, por los actos que se están desarrollando en torno al 25N, con una reflexión poderosísima, que es los datos que ha hecho públicos el Observatorio para la Juventud de Reina Sofía, que son absolutamente demoledores en cuanto a la percepción de los jóvenes de ese auténtico desastre que es la violencia machista. Lo vamos a analizar, como también vamos a hablar de otros datos, porque si tienen una cierta edad recordarán que en los principios años de la transición se decía contra Franco vivíamos mejor. Bueno, pues parece que Juanma Moreno contra la amnistía vive mejor, porque todos los datos que están apareciendo en las últimas semanas son absolutamente tremendos en cuanto a la gestión del gobierno andaluz se refiere. Hoy, y después de casi dos años de no publicarse los datos provincializados de las listas de espera, de asistencia de especialistas, etcétera, etcétera, se han hecho públicos y los hemos conocido. En algunos casos han aumentado hasta en un 300% en escasamente un año y medio. Absolutamente brutal. Bueno, entre otros asuntos van a ser estos de los que vamos a hablar hoy con Pilar Aranda. Doña Pilar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y enhorabuena, que ayer fue galardonada por el grupo Joly. Imagino que un acto muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, sí, con mucha alegría, mucha gente querida y muy agradecida. Bueno, yo un premio, un reconocimiento para todos los que me habían acompañado, ¿no?, en este viaje, porque ha sido maravilloso y haber tenido personas que te han estado empujando, que te han generado esa ilusión, que te han ayudado, que te han criticado, que también es necesaria la crítica. Bueno, pues ayer estaban muchos de ellos presentes, otros no pudieron estar, y para mí fue un día de gran satisfacción. Muy merecido. Enhorabuena al grupo Joly. Jesús de Manuel, buenas noches. Buenas noches. Juanfran Delgado, buenas noches. Hola, Agustín. Y Diego Oliva, que también hacía tiempo que no le veíamos. Buenas noches. Buenas noches y enhorabuena, Pilar. El trabajo bien hecho da sus frutos y hemos recogido el primero. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar y lo hacemos, como les decíamos, la línea transversal que estamos viviendo en estos días y que es inevitable y ojalá lo siga siendo durante mucho tiempo, es la lucha contra la violencia de que es víctima la mujer. El día 25 es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia que sufren las mujeres, 25N, una fecha emblemática del movimiento feminista, y en Granada, como en otras partes, se está celebrando, se va a celebrar con propuestas, con planteamientos, con movilizaciones, a pesar de esa especie, Pilar, de regusto amargo que nos deja esa división del feminismo que hemos vivido en los últimos años. Pasamos de una eclosión brutal hace 4 o 5 con aquellas manifestaciones multitudinarias a esa amargura un poco de esa división, ¿no? Una amargura grande, bueno, pues que han propiciado determinadas actitudes de distintos signos, y una pena porque además el momento es muy duro, donde estamos viendo cómo en ayuntamientos donde Vox está gobernando, con concejalías, etcétera, se están adoptando decisiones por parte del Partido Popular que están lesionando gravemente lo que se había avanzado. Entonces yo creo que el momento es fundamental la unión. Yo confío que el Ministerio de Igualdad sepa restablecer las heridas que están abiertas, ahora mismo todavía muy frescas. Ayer vimos en la toma de posesión, bueno, pues lo que sucedía, pero de luego el movimiento feminista tiene que estar unido. Tiene que estar unido porque es fundamental. Esto es un tema que afecta a la sociedad, y para la igualdad tienen que trabajar juntos hombres y mujeres, pero precisamente primero todas las mujeres tienen que estar en una misma línea. Y yo puedo entender que haya, bueno, pues lo que supone el cuerpo de doctrina del feminismo, que pueda tener diferentes interpretaciones, y es cierto que hay distintos feminismos, pero hay temas que tienen que ser de ir todas unas grandes manifestaciones y grandes medidas avaladas por todos y por todas, ¿eh? Y has comentado también, no sé, me imagino que mis compañeros querrán decir algo, cada vez que sale una encuesta que se realiza en gente joven sobre lo que piensan de la violencia de género o del trato de igualdad, pues cada vez la brecha es más grande. O sea, estamos en épocas de hace muchísimos años donde, bueno, pues hoy les parece casi normal pegarles, y porque son de ellos y porque es normal, pero es que incluso las propias chicas
entienden eso como un mecanismo de que me quiere mucho, de que me valora mucho. Entonces hay que ser drástico, y ahí desde luego el papel de los educadores y las educadoras es fundamental. Para que ustedes se sitúen, voy a leerles unos pequeños datos que hoy ha hecho público el barómetro del Centro Reina Sofía. El negacionismo entre los jóvenes ha aumentado un 23% en el caso de los chicos. Es más visible entre las chicas. 9 de cada 10 jóvenes reconocen alguna situación de violencia de género en su entorno, según ese avance de resultados. El documento está basado en una encuesta de 1.500 jóvenes entre 15 y 29 años y dice que un 87% han visto, oído o padecido alguna situación de violencia física, de control, de violencia psicológica o violencia sexual. Pero atención, lo admite un 45% del total, que esos tipos de violencia o algunos tipos de violencia son claramente disculpables entre ellos. El informe refleja, además, ataques verbales, insultos, humillaciones, hacer sentir miedo, pero señalan que lo consideran como violencia de baja intensidad y no la consideran, por lo tanto, como violencia sexual. No son reconocidas así por el 27% de los jóvenes, 37% las chicas, 17% los chicos, y también aumenta preocupantemente el negacionismo. Ese informe señala que el 23% de los chicos entre 15 y 29 años están de acuerdo con que la violencia de género no existe y es un invento ideológico. Ese porcentaje ha crecido entre los chicos respecto a 2019, porque esa afirmación era entonces del 12%. Atención, ahora es del 23%, casi 10 puntos más en tan solo 4 años. Y en las chicas ha ocurrido lo mismo, aunque un poco menos. Los porcentajes de jóvenes que se alinean entre otras posturas derrotistas, minimizadoras del tema, también siguen aumentando alarmantemente. El informe señala y desgrana la visión de los jóvenes sobre las causas de violencia, destacando la falta de educación, de acuerdo a un 36,9% de las chicas y 35% de los chicos, la desigualdad en el 36% de los casos. En ambas causas se refleja el aumento que denota un conocimiento mayor de las raíces estructurales del problema, según ha señalado la Dirección General de la Juventud en un comunicado que ha destacado la puesta en marcha de una campaña dirigida a jóvenes para evitar este estado de cosas. Esa es un poco una radiografía, Jesús, yo creo que muy preocupante. Tremendamente preocupante, porque además demuestra una vez más que entre la percepción creciente entre ese sector de la juventud de que este problema no existe y que es un invento, y la realidad, hay un abismo. Es decir, la realidad lo que nos dice es que este año llevamos ya 47 mujeres asesinadas. 52, Jesús. Pues, 52, no 52 y tenemos una en coma aquí en Granada, que podía ser la 53. Pues aún más a mi favor en ese sentido, ¿no? En cuanto al abismo, más de 1.200 ya desde que se empezaron a contar. Y hay que decir que además nuestro país en ese sentido ha estado a la vanguardia, puesto que precisamente por un hecho trágico que sucedió en Granada con una mujer como Ana Orantes, que fue asesinada por su marido pocos días después de salir en televisión denunciando la violencia machista que estaba sufriendo, el país tomó conciencia y se empezó a contar como violencia de género algo que hasta entonces se llamaban crímenes pasionales o violencia intrafamiliar, violencia doméstica, pero no se contabilizaba de ninguna manera. Y de hecho en otros países de Europa, a raíz de la experiencia española, se ha empezado a contabilizar también un problema del que tampoco se tenía suficiente conciencia. Entonces es especialmente triste que, habiendo estado a la vanguardia en la concienciación sobre ese fenómeno, pues ahora haya ese retroceso entre la juventud. Es algo que hay que tomarse muy en serio y que hay que analizar, ¿no? Yo creo que en parte tiene que ver con que el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos más vigorosos, más fuertes que ha habido en los últimos años y que más han empujado las transformaciones sociales. En momentos en que otros movimientos estaban un poco de capa caída o mostraban menos músculo a la hora de movilizar a la gente, como puede ser el movimiento sindical y otros movimientos sociales, ¿no? El movimiento feminista, con la huelga feminista de aquel 8 de marzo, demostró una fuerza que ha hecho pues que al final se le señale como un vector de movilización social y también un vector ideológico a combatir y a poner en la diana como máxima prioridad por parte de quienes están impulsando pues una ofensiva ideológica reaccionaria de signo contrario, ¿no? Entonces eso es lo que nos puede explicar que haya esa distorsión, esa diferencia tan grande entre la realidad y la percepción de un sector creciente de la juventud. Niegan algo que es evidente que existe, y si lo niegan es porque hay cada vez una mayor campaña
de gente diciendo que es mentira que haya violencia de género, contra toda evidencia, y esa campaña a veces nos pasa desapercibida porque en parte ha venido también por ciertos medios de comunicación, no lo olvidemos, ha habido medios de comunicación que han estado banalizando o han estado negando la violencia machista. Pero luego hay un sector que quizás se nos pasa un poco por alto, que es el de las redes sociales, ¿no? Las nuevas vías de comunicación que tienen mucho éxito entre los jóvenes, como TikTok y demás. Hay gente estos influencers que se llaman ahora, ¿no?, que están ganando decenas de miles de seguidores a base de argumentos simplistas, donde dicen que no existe la violencia de género, donde además le dan la vuelta a la realidad diciendo que ahora la víctima son los hombres, que ahora los hombres ya no le podemos decir nada a las mujeres, que ahora ya no, los hombres no se pueden atrever a nada, que no hay libertad de expresión, cuando lo único que ha pasado es que, bueno, pues cosas que eran barbaridades y que se consideraban normales, ya no nos parecen normales, nos vamos dando cuenta que son barbaridades. Y por tanto, frente a ese movimiento y esa lucha feminista, ha habido una reacción tremenda, machista, reaccionaria, que explica ese fenómeno que me parece gravísimo, efectivamente. Diego. Cojo el hilo de Jesús. Yo creo que el hito principal que tenemos este año, a diferencia de otros conmemoraciones, es la constante normalización que se está haciendo a través de grupos políticos, de redes sociales, de medios de comunicación, de instituciones, diciendo que no hay violencia machista. Estamos viendo en televisión en estos días manifestaciones delante de la sede del Partido Socialista con muñecas inflables y lo ven como un acto de gracia. No lo ven como otra cosa. Qué simpático, ¿qué han llevado esto? Las ministras. Decían que eran las ministras. Las redes sociales, en gran parte, es el principal núcleo de información que tienen los jóvenes. Lamentablemente. Entonces, se nutren de ahí. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tú estás viendo que las instituciones o los medios de comunicación están normalizando esto, lo ven normal. Y si se sigue sin denunciar de manera constante todo este tipo de actuaciones, al final esta normalización es la que nos va a costar trabajo quitar. Yo creo que principalmente es uno de los temas. Mientras tanto, ¿qué tenemos que seguir? Con la denuncia, tenemos que seguir con el respeto y tenemos que seguir incidiendo en la igualdad de hombres y mujeres. Juanfran. Bueno, yo creo que, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, con lo que ha dicho Jesús y ahora, como no podía ser menos, con lo que ha dicho Diego. Completamente de acuerdo con lo que cada uno ha dicho. Yo, por añadir algo a lo que han dicho, que creo que ha sido muy rico el análisis que han realizado los tres, lo primero que yo diría es, ojo, cuidado, que esto también expresa el que quizá en la educación no lo estamos haciendo bien, en el sistema educativo. Expresa que en la escuela, en los colegios, en los institutos, en la universidad, pero más en las primeras etapas, quizás, que es donde se empiezan a adquirir valores, y el papel de los padres a lo mejor no es un papel tan educativo. Y claro, Diego ha puesto, y también Jesús, el dedo en la llaga. Los móviles, las redes son la fuente de información y están pasando a ser la fuente de educación por la potencia que tienen redes como TikTok, los me gusta, la viralización de toda esa información, que, como muy bien ha dicho Pilar y después Diego, la banalización de la violencia, la banalización además del abuso, que lo hemos visto recientemente con un caso que yo creo que han marcado un antes y un después, que es el caso con el famoso Se Acabó, ¿no? El caso que ha ocurrido con el fútbol, que ha sido algo en el que todo el mundo se ha enganchado, pero ha habido un sector que decía, joder, esto es un poco exagerado, ¿no? Está saliendo de madre, esto, algo tan simple como es por dar un beso la que se ha liado, ¿no? Cuando es la utilización del poder, la utilización de lo que significa pues el acoso sexual, todo esto que ha estado tan normalizado y que hay mucha gente que lo ve normal. Y de alguna manera yo creo que eso tiene que ver con la educación que todos recibimos. Pero también me gustaría hacer hincapié en algo que no sé si alguien ha reflexionado, por decir algo distinto de lo que se ha dicho, que es sobre la polarización política, que está haciendo daño hasta en esto. Es decir, en el sentido de que hay un sector de la población que, por el hecho de que un bloque esté defendiendo algo,
ya en el tema de la violencia de género, que es un tema educativo y que afecta transversalmente a toda la sociedad y que no tiene que ver con el feminismo pata negra o el feminismo pata blanca, ¿vale? Está posicionándose en contra de lo que dicen unos, sencillamente porque lo dicen. Sí, yo lo veo como... Yo cuando lo oí esta mañana, lo de la encuesta, me descorazoné. Dije, ¿cómo es posible que un 25% esté pensando que esto es un tema ideológico y que no existe, ¿no? Y la razón es el posicionamiento, que yo conozco a muchos chavales que se posicionan porque lo está defendiendo pues una ministra o lo está defendiendo un personaje político y se ponen en contra simplemente porque no están de acuerdo con él, sin entrar en las razones de fondo, ¿vale? Entonces yo creo que la polarización política está haciendo mucho daño y cuidado con eso también, con los personalismos que están surgiendo en este tema, porque esto está al margen de todos los posicionamientos, creo yo, partidistas, no políticos, porque tiene que ver con cómo vemos la sociedad, pero desde luego haciendo mucho daño en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, Pilar. Había oído una noticia hoy en un telediario, no sé cuál era, en el País Vasco, en unos centros escolares, unos WhatsApp que llevaban contenido pornográfico. Niños, niñas y todo, vamos, pero los padres en los WhatsApp de repente han empezado a aparecer, bueno, estaban con las denuncias y todo, ligado al tema de redes sociales y temas, y la pornografía está ahí, y el acceso que se tiene por parte de niños y niñas es muy fácil, también lesiona. Habéis hablado de educación, que no se nos olvide que ya en varias comunidades donde Vox está cogobernando con el Partido Popular se ha suprimido cualquier tipo de educación sexual en los colegios, cualquier tipo. No hay ninguna formación para la prevención de determinadas conductas, para una sexualidad sana, para que los niños y las niñas entiendan. Claro, si empezamos por ahí... De todas formas, hay una cuestión que yo creo que hay que poner encima de la mesa. En España, por ejemplo, el Partido Popular tiene que plantearse que en las últimas elecciones, según los estudios postelectorales, no ha sacado el resultado que esperaba, no ha llegado a los 160 diputados, precisamente por su posicionamiento al que Vox le ha arrastrado en las comunidades autónomas donde gobernaba, con el tema de la violencia de género y del trato del género. Ojo, que se lo tienen que pensar, quiero decir, si quieren gobernar España, desde luego, ese Rubicón, ese que han pasado, tienen que volver a donde estaban, al consenso político en este tema, y desde luego la gente no lo está percibiendo así, ¿no? Fue meridiano ese dato que se expuso después de las elecciones, efectivamente. Bueno, vamos a seguir hablando del 25N mañana y en días sucesivos. La cita, ya saben, la tenemos en la manifestación del próximo sábado. Pero ahora vamos a hablar de lo que esta tarde ha ocurrido en Bruselas, que es la internacionalización del debate sobre la amnistía. Algo que el Partido Popular ha pretendido desde prácticamente el minuto uno. Bueno, tampoco ha sido, y tampoco lo tomen como ningún drama, ni ningún Rubicón, como decía Juanfran hace un momento. Es un debate en el Parlamento que ni siquiera se ha votado y que ha sido promovido por el Partido Popular. No ha sido la Comisión, ni ha sido de oficio el Parlamento Europeo. No, ha sido a instancias del Partido Popular, que tiene mayoría, eso es cierto, en el Parlamento andaluz. Empezamos por ti, Jesús. Sí, pues yo precisamente hoy he estado siguiendo ese debate, entre otras cosas porque trabajo bastante con material del Parlamento Europeo en las clases de la Facultad de Traducción y tenía interés en ver eso de llevarlo a Bruselas, en qué se traducía al final, ¿no? Y ha sido muy curioso que cuando abre el debate prácticamente, sí, el primero que ha intervenido ha sido el comisario Reinders, ¿no? Pues lo que viene a decir es que ahora mismo no tiene ninguna posición sobre este tema. Es decir, eso confirma un poco lo que decía. Es decir, él está en contacto con el ministro Bolaños, le ha pedido información, están estudiando la ley y cuando la estudien dirán. Pero básicamente en un debate donde se habla del Estado de Derecho en España, pues dice, sobre ese tema todavía no nos podemos pronunciar porque lo estamos estudiando, pero sí se pronuncia sobre otro tema que al Partido Popular no le interesa destacar, que es, a la Comisión le preocupa que el Consejo General del Poder Judicial no se haya renovado en 5 años incumpliendo la Constitución. Eso sí atenta contra la separación de poderes en España.
mucho más que la ley de amnistía, porque eso implica una politización de la justicia por una mayoría que caducó hace ya más de 5 años y que ya sabemos para lo que ha servido, para que determinados corruptos del Partido Popular se vayan de rositas, a otros les archiven las causas y luego, pues, en fin, no sé si queréis que hablemos de lawfare o no, porque parece que nada más mencionar esto levantan pollas, pero es una realidad, ¿no?, que no se puede negar. Ha habido más de 20 causas abiertas contra Podemos concretamente y todas se han archivado después de hacer un daño mediático tremendo y eso no lo va a compensar ya nadie y bueno, pues ahora se está viendo en otros casos también, ¿no? Y ¿por qué no hablar, ya que hablamos del Estado de Derecho, que es la preocupación al final que llevaban a Bruselas diciendo que España iba a ser la nueva Polonia, la nueva Hungría? Curiosamente, quien gobierna en Hungría estaba en el grupo del Partido Popular Europeo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pues a mí me preocupa más para el Estado de Derecho que aquí haya habido una policía política y de momento eso no haya dado lugar a ninguna condena, para perseguir a rivales políticos, que haya habido una policía que se ha dedicado a eliminar pruebas de corrupción del propio partido en el gobierno y que haya habido además un juez que en un audio se oye pues que lo tienen en Roma y se lo van a traer aquí para que haga lo que tiene que hacer y que el que está en su puesto lo van a mandar a criar cebollinos a no sé dónde y que una vez que se publican esos audios no tenga ninguna consecuencia y ese juez siga haciendo lo que está haciendo, ¿no?, que es el juez García Castellón. Entonces, bueno, yo creo que si nos preocupa el Estado de Derecho, pues hay otras cosas donde mirar y desde luego el Partido Popular no es quien para dar lecciones, ¿no?, más bien al contrario. Pilar. Sí, yo creo que Jesús ha dicho claramente, ha puesto el dedo en la llaga. Poco tienen que decir desde el Partido Popular en estos temas cuando no aceptan la renovación del Consejo del Poder Judicial. Es que eso es básico y sí que ha habido requerimientos por parte de la Unión Europea. Reiterados. En este tema de la amnistía todavía no han dicho, no saben, tan informados por el ministro, pero no dicen nada. Claro, yo creo que hay temas muy graves dentro de la judicatura. Tú has puesto algunos encima de la mesa, Jesús, y todos hemos ido viviendo, bueno, pues como casos se archivaban, se pasaban las fechas, no cumplían, no encontraban, espionajes que no se han investigado, que se sabe que han estado. Bueno, a más de uno le ha costado el puesto dentro del Partido Popular, ¿no? Ellos mismos han hecho ese enrocamiento. Entonces llevar y hacer una internacionalización de esto, no solo que íbamos a ser Hungría y Polonia, también Venezuela, o sea, de repente íbamos a estar en una situación y también en otra, ¿no? Yo creo que deben de estar un poco más serenos, más tranquilos, porque hay mucho trabajo por delante. Hemos hablado aquí en estas mesas de la importancia de esos fondos de resiliencia que se están gestionando y se está viendo bien, con la dificultad que tienen, que tiene una dificultad de gestión tremenda. Y son necesarios para este país, para muchos temas, entre otros uno de los que vamos a hablar, el tema de sanidad. Pero es que el Partido Popular esta misma mañana ha dicho, sacando pecho, que nos pueden quitar los fondos. Gracias a ellos, gracias a que han denunciado que España tiene en peligro el Estado de Derecho. Nos van a empobrecer, o sea, como un mérito de su limpieza democrática y constitucional. Diego. Hay un tema que me preocupa enormemente en este proceso y es la visceralidad que están teniendo algunos grupos políticos. No hay más que ver páginas o Twitter o X ahora de esos grupos políticos cuando entramos y vemos lo que están lanzando. Prácticamente denunciable todo lo que están diciendo. Porque primero están engañando, segundo están creando alarma y segundo están creando poca confianza. Si una persona, lo primero que cuando vas a Bruselas o ha ido al Parlamento Europeo es porque no crees absolutamente en nada de la judicatura española, no crees en la justicia española y pides recurso para que Bruselas te diga si estamos dentro del Estado de Derecho o no. Entonces, ¿cómo que tanto defendemos a jueces y tanto defendemos a instituciones jurídicas? En este caso nos vamos a Bruselas, vamos a respetar un poco esto y vamos a crear menos alarma, porque acto seguido después de esto vamos a decir que ha bajado el nivel de confianza de los empresarios internacionales en España, cuando la deuda ha bajado. Precisamente ahora los tipos de interés se están manteniendo y todo a raíz
precisamente de la buena actuación que se está haciendo por parte de otras instituciones. O sea, un poco de conciencia en este caso y sobre todo un poco de respeto a las propias instituciones. Si usted cree que está el Estado de Derecho en peligro en este país, vaya usted a los tribunales y denuncie a los tribunales. Pero no internacionalice algo para dar una imagen errónea del país que hay, porque poco se está queriendo al país cuando se hace esto. Bueno, pero es que ya se está descalificando al Tribunal Constitucional preventivamente, claro. Entonces, claro. La estrategia está bien pensada por su parte, claro. Yo creo que aquí hay un tema de fondo en todo esto y se ha cogido el tema de la amnistía, que es un tema muy serio y un tema de, digamos, de una reflexión profunda de cómo el Estado español, el Estado en su conjunto, decide abordar un problema que lleva en España muchos años, que se solventó tentativamente en los primeros 40 años de la democracia y que en el año 2017 vivimos una crisis sin precedentes en la democracia española, que fue la declaración de independencia suspendida en Cataluña. Entonces, que a alguien se le ha olvidado que eso existió. Esa crisis, de alguna manera, podíamos seguir ahondando en ella y de lo que se trataba era, yo creo que el único problema que ha tenido es el momento en el que se ha planteado, que es el momento de la investidura, es digamos, el punto débil de la solución de ese problema. Pero claro, es un tema de fondo que resulta que el Partido Popular ha empezado a aprovecharlo como un tema emocional, que ha empezado a sacar todos los fantasmas que había sacado en el 2017 de los separatistas y que ahora esto le está dando réditos electorales por una razón, porque además Feijóo se juega su liderazgo en esto. Como se apague el fuego de la amnistía y del tratamiento de lo de Cataluña, el banquillo del Partido Popular está ya calentando la presidenta de Madrid, lo hemos dicho aquí más de una vez, y Feijóo está temiendo de que eso suceda alguna vez. Hombre, además de mantener ese debate emocional que se va a mantener, aquí hemos vivido como la situación jurídica y la manipulación, sin entrar desde luego en lo que habéis dicho antes del Consejo General del Poder Judicial, la manipulación política con el caso Kitchen. Un ministro del Interior está procesado por la manipulación de los tribunales y por la manipulación de eso lo arreglamos con tal, con cual, que no se le olvida a la gente que es que aquí en fin, hay situaciones ya que hemos vivido y que la gente no puede perder la memoria. Luego, en el tema de fondo, llevarse a Europa esto, lo único que le están dando importancia es los medios digamos, relacionados con la oposición, los medios de la derecha. ¿Por qué? Porque en Europa el Financial Times, que es como si dijéramos el templo del capitalismo europeo, ya de alguna manera expresó su opinión editorial, además, sobre que la amnistía era algo bueno para España. Es decir, que el debate en la derecha europea está clarísimo en ese sentido. En segundo lugar, The Economist lo dejó también muy claro, que era una buena apuesta. Centro-izquierda, The Economist lo dejó claro. Político, que es un medio muy influyente en Bruselas, también lo dejó muy claro, que era una apuesta también para salir de la situación que en España se vivía desde el 2017, una solución al separatismo catalán. Ojo, y que poco, es decir, que hay que tener mucho arrojo para, como presidente del gobierno, decir, voy a intentar solucionar ese tema, porque el fracaso puede ser absoluto y lo tienes a la vuelta de la esquina. Es decir, que también es de una valentía en ese sentido extraordinaria, ¿no? Y bueno, a mí me ha preocupado siempre, y no lo he dicho aquí ninguna vez, pero creo que hay que decirlo, que es muy llamativo que jueces alemanes, teniendo a Puigdemont preso en una cárcel alemana, lo hayan soltado, que jueces suizos haya ocurrido igual, que jueces belgas hayan hecho lo mismo y que jueces británicos hayan hecho lo mismo. Es decir, la justicia española, que ha intervenido en el caso de Cataluña, está mirada con lupa en Europa y con otro punto de vista distinto cómo se ve en España. Esto es importante decirlo y yo confío muchísimo en la justicia española, pero
y creo que es un poder absolutamente necesario y con un fundamento extraordinario en nuestra democracia y que ha hecho una labor extraordinaria. Pero algo está pasando en el caso de Cataluña, en este caso, ¿no? En el de Cataluña y en otros. Y un apunte tan solo, y se permite además que una de las personas que va a ser amnistiada forme parte del Parlamento Europeo. O sea que el mismo Parlamento Europeo que tiene que debatir o que tendrá que decidir o tendrá que pronunciarse si la ley es buena o no es buena, ha permitido que el principal artífice que se va a beneficiar de esa ley sea miembro de su Parlamento. Yo no creo que tenga que manifestarse, ¿no? A favor o en contra. Van No, a llevar a una decir, votación. No creo que no, entren no, en no, ese... bueno. Sí puede tener que manifestarse el Tribunal Europeo. El Tribunal de Europeo, Derechos Humanos, claro. que ya admitió a trámite en septiembre el recurso de los 9 condenados por el proceso, ¿no? Y que probablemente la amnistía, si llega a tiempo, lo que sirva es para ahorrarnos una vergüenza en Europa, precisamente porque nos pueden desautorizar. Y yo creo que lo han llevado efectivamente al terreno más desfavorable para ellos. Europa no es precisamente el mejor sitio para llevar un debate cuando, y hoy en el debate también se veía, ¿no? Interviene después del comisario el portavoz del Partido Popular Europeo, que es alemán de Baviera, retomando totalmente el discurso del Partido Popular Español. Clavado. Y luego le dan la palabra a Irache García del Grupo Socialista y le lee como un zasca tremendo la sentencia del Tribunal Alemán, diciendo que los delitos por los que se había condenado a los del proceso aquí no existen en Alemania, que cómo iba a dar la extradición. Y lo mismo ha pasado en Bélgica, lo mismo ha pasado en otros sitios. Es decir, lo que hace la amnistía al final es corregir un error tremendo que se cometió llevando a la justicia un problema que era político, de naturaleza política, y ahora lo devolvemos a la política antes de que nos saquen los colores por haber judicializado torticeramente ese problema en Europa. Que no se nos olvide que hoy el juez García Castellón, del que hemos hablado hace un momento, ha enviado un suplicatorio a Suiza para que le localice a una de las personas a la que acusa de terrorismo en este asunto, y que ayer elevó al Supremo las diligencias que él estaba instruyendo en este caso, porque debió darse cuenta de que uno de los investigados, Puigdemont, estaba aforado. Pero quizá no fue por eso, quizá fue porque si lo elevaba al Supremo se iba a evitar que la Audiencia Nacional se lo tirara para atrás, como puede ocurrir en cualquier momento al elevarse al Supremo ese tema. Lo de la OFAR, que había dicho Jesús de Manuel, nos da para otro programa, porque como las megas, a verlo parece que hay. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a quedar en casa.